Buenas noches a este espacio de diálogos, un espacio que estamos trabajando la serie Ayuda, Somos Padres. Y venimos caminando en varias cosas que hemos ido aprendiendo con varias personas en esta mesa. Hoy está con nosotros Marinita. Marinita, Buenas bienvenida. noches. Gracias. No sé si quieres presentarte un poco para los que no te conocen. Bueno, gracias por la invitación. Bueno, yo soy Marina León, soy psicóloga. Hago parte de la iglesia ya desde el año 2010 y también hago parte del equipo de mujeres del ministerio. Y bueno, estoy aquí para compartir desde mi experiencia también como mamá de dos jóvenes que ya tienen 22 años. Pero pues esto que vamos a compartir creo que es algo que puede ser supremamente interesante y que incluso a veces yo me digo, ¿por qué no lo aprendí antes, no? No obstante, pues nunca es tarde, siempre podemos aplicarlo aún con nuestros hijos mayores. Gracias, Marinita. Marinita sirve también en otras áreas, una mujer muy servicial en medio de nuestra iglesia. Y veníamos estudiando en los dos últimos diálogos. Primero vimos los objetivos no bíblicos, que como papás en nuestra tarea de pastorear a nuestros hijos tenemos ciertos objetivos, pero a veces esos objetivos no son bíblicos y no es porque lo hagamos con intención. Yo tengo este objetivo que va en contra de la Biblia para criar a mis hijos, sino que sin darnos cuenta en el afán de que nuestros hijos sean buenos hijos, de que les vaya bien, nos desviamos un poco de lo que Dios ha trazado para ellos. Y vimos también después cómo esos objetivos se pueden reenrutar para que sean realmente objetivos bíblicos. Porque eso es importante, porque de alguna manera nosotros vemos eso en la Biblia. El qué. Hay un qué y que está trazado. Hay unos objetivos a los que apuntamos y creo que de alguna manera si uno lo ve desde la perspectiva de todo lo que habla la Biblia, hay un objetivo, por ejemplo, en Dios: reconciliar al hombre con la humanidad. Ese era uno de sus objetivos. Y después viene el cómo desarrolla ese objetivo y es parte de lo que queremos hablar ahora, el cómo lo desarrollamos. Uno puede haber pensado, y creo que hay muchas veces los jóvenes todavía se preguntan, pero ¿por qué Dios puso el árbol ahí? ¿Por qué permitió que pasara eso? ¿Por qué dejó que Eva escuchara a la serpiente? ¿Por qué estaba la serpiente? Y de alguna manera esos cómo, que hacen parte de la historia, tienen una razón de ser. Porque habían sacrificios para que los hombres puedan ser limpios de sus pecados. Eso hace parte del cómo, de entender un elemento sacrificial, de entender cómo se debía purificar el pueblo, para luego entender que Jesús era ese cordero. Entonces el cómo es importante. La Biblia nos muestra cómo Dios mismo pone el qué, pero va al cómo. Ahora vamos al ejercicio de padres. Tenemos los qué, ¿cierto, Marinita? Los objetivos. Ahora vamos a los cómo. Pero vamos a abordar primero los cómo, las metodologías que usamos, pero que no están acorde a la palabra. Okay. ¿Cuántas crees que hay, Marinita? Bueno, hay muchas, ¿no? Sin lugar a dudas, aquí vamos a hablar de unos cuantos, quizá los que son más frecuentes, los que todos de una u otra manera utilizamos, hemos utilizado. Los que replicamos de otros. Y necesitamos pues evaluar si realmente son bíblicos o no. ¿Por qué crees que se definen como no bíblicos? Bueno, por lo general estos métodos están enfocados a la conducta. Entonces no trabajan con el corazón, entre comillas. Me explico. Una niña, la hermanita, le grita al hermanito. Entonces nosotros como papás o como mamás podemos decir, no le grites a tu hermanito, no grites, y si sigue gritando yo te voy a castigar. O podemos decir, es que cuando gritas me das dolor de cabeza. O quizás podemos ir hasta un poquito más allá y de pronto decir, no grites porque le estás faltando respeto a tu hermano. Sin embargo, ¿en qué está centrado esto? En la conducta, que es el grito. Pero ¿cuál es la motivación que hay? ¿Cuál es la intención que hay de la hermanita al gritar? O sea, ¿qué pasa en su corazón? Los métodos no bíblicos por lo general no están enfocados en lo que pasa en el corazón, sino que están enfocados en la conducta. De todas formas,
aunque no estén enfocados en lo que pasa en el corazón, pues terminan entrenando al corazón de una u otra manera, pero quizás en la dirección, claro, quizás en la dirección equivocada, lo que le agrada a Dios. Entonces yo diría que son no bíblicos en la medida en que no están enfocados para cumplir ese propósito de glorificar a Dios, que nuestros hijos se gocen por siempre en Dios, y básicamente se guían en la conducta y no en lo que pasa en el corazón, que es lo que a Dios le importa, ¿no? Hiciste teología. Creo que es una buena forma de poner un concepto teológico, desmenuzarlo, porque es parte de recordar que nuestros hijos son pecadores. El problema de nuestros hijos no es que gritan, el problema es que su corazón es pecaminoso y se inclina hacia el pecado. Y lo que nuestro hijo más necesita primero es trabajar su corazón en arrepentimiento y ver qué pecados hay en él para poder crecer y cumplir el objetivo de glorificar a Dios en todo. Entonces, claro, y si me permites ahí, Juve, entonces nos enfocamos en el grito, pero no de pronto si es la ira lo que está detrás, si es la amargura, si es la venganza con ese hermanito, si es el resentimiento, que es lo que necesitaríamos realmente trabajar. Entonces, anhelamos que esta base esté muy clara para todos, porque de ahí podemos entender lo siguiente. Los métodos no bíblicos apuntan a la conducta y no al corazón. De alguna manera, antes de entrar en detalle un poquito en cada uno, eso es parte de lo que hacen muchas corrientes, no solo psicológicas, sino terapias y demás cosas, que en el afán de cambios rápidos y significativos, ponemos nuestros ojos más en aspectos de conducta, ¿no? De acuerdo. Y es que, pues bueno, la crianza todos sabemos que es algo complejo. Entonces recurrimos a muchos libros, páginas, expertos, que no quiere decir que quizás esos métodos no funcionen, pueden funcionar. El tema es si realmente tienen la perspectiva que nosotros como creyentes queremos trabajar en nuestros hijos y apuntan a esa meta bíblica. Entonces, estos expertos no necesariamente están interesados, como nosotros como creyentes, en que esté presente la perspectiva bíblica. ¿Y cuál es el libro al que tendríamos que recurrir entonces? La Biblia. Que es importante que cuando trabajamos el corazón, las conductas cambian. No quiere decir que la conducta no va a cambiar, las conductas cambian, pero aquí el orden de los factores sí altera el producto. Entonces empezamos por allí. Entonces, ¿cuál sería un método no bíblico que ves que reproducimos por generaciones en medio nuestro? Bueno, hay uno que creo que de alguna manera todos lo hemos utilizado y sigue siendo muy vigente, que es, decimos, si mis padres lo hicieron conmigo y yo estoy bien, yo salí bien, no tengo ningún problema. Yo creo que eso lo dicen hasta los que no son papás. Si mis papás lo hicieron conmigo, hágalo. Entonces, pues lo replicamos, pero pues no evaluamos y cuestionamos si es bíblico y cuáles son las consecuencias de utilizar esos métodos. Con esto no estoy diciendo que nuestros papás no sean buenos, que no hayan hecho cosas buenas, no. Estamos hablando específicamente pues, del método de corrección con el cual queremos motivar, alentar a nuestros hijos a que hagan o a que sean de cierta forma. Entonces, por lo general, todos decimos, pues, a mí me dieron cinturón. La chancleta estuvo por allí. Me cohibieron. Sí, me fui a la cama sin comer, sin cenar muchas veces como castigo. Y a veces sin darnos cuenta terminamos incluso hasta utilizando las mismas palabras, los mismos tonos de voz, los mismos refranes que nuestros papás utilizaron con nosotros. Y por lo general estos métodos o están o muy en la amenaza, el grito, el golpe, o a veces muy en la permisividad. Porque por lo general, pues sobre todo los que somos mayorcitos de 40, no sé, nuestros papás pues tendrían a ser estrictos, ¿no? O en el otro extremo muy permisivos. Entonces, por ejemplo, que nos echan en cara algunas cosas que hicimos mal. Algunas veces hemos dicho frases como, cuando yo le contestaba así a mi papá, mira, ve. Me volteaba la cara y tú estás a punto de que yo haga lo mismo. Entonces terminamos amenazando y realmente lo que tendríamos que pensar ahí con ese método es pues qué es lo que está sembrando en el corazón de nuestros hijos, porque de todas formas sí está entrenando, no en la dirección correcta, pero los está entrenando para algo.
Creo que algo importante en lo que dices es que el método fundamenta su resultado en que funcionó. Para otros, para otras generaciones, de alguna manera pensamos que si usamos el método, lo que nos da seguridad es que tuvo resultado en alguien, ¿sí? En mí, en mi tío, en mi papá, en mi hermano, en alguien. Y de alguna manera eso es lo que da peso a mi forma de acompañar y disciplinar a mi hijo, en vez de entender que realmente es un argumento de alguna manera pobre. El que haya dado resultado no determina que sea un método bíblico, o el que haya dado un resultado no determina que fue exitoso. Y creo que eso pega un poco en el orgullo, ¿no? De nosotros, porque esa frase, pues si a mí me sirvió de alguna manera, es, pues yo soy buena. De acuerdo. Yo soy un resultado exitoso del método, así que sí trata un poco el orgullo de nuestro corazón, y creo que es, Marinita decía al principio, tiene 2 hijos de 22, yo tengo uno de 4, y aún leyendo esto, uno sí tiende mucho a fundamentar las cosas que hace como padre por los éxitos o los resultados que ven otros, y no porque realmente esté pensando, esto sí es bíblico o no, esto sí trabaja el corazón y no la conducta. Y una anécdota, imagínense que esta semana o la semana pasada en Facebook salió 2 niños que estaban amarrados barriga con barriga. Eso, por ejemplo, nos decían mis papás a nosotros, ustedes siguen peleando, los amarro barriga con barriga. Y entonces los niños estaban amarrados y lloraban. Y entonces el papá les decía, dígale a su hermano que no va a pelear más y que lo ama. Yo te amo, no voy a pelear más. Y seguían llorando, amarrados barriga con barriga. Y entonces pues uno diría, bueno, eso lo hicieron nuestros papás con nosotros. ¿Será que es positivo? Eventualmente le estoy diciendo al hermano que lo amo, le estoy diciendo que no voy a pelear, pero ¿qué está pasando allí en el corazón para realmente dejar de pelear con mi hermano? ¿Qué es lo que motiva eso? Y adicionalmente, ¿esto será sano? O eventualmente puede ponerlos, aunque le esté diciendo a mi hermano que lo amo, como lo estoy haciendo, los está de pronto avergonzando. ¿Qué está pasando, no, allí? Y creo que en ese ejemplo que pones, cómo ese método glorifica a Dios, cómo responde a un patrón bíblico. Y ahí creo que se cae. No es el éxito en otros, no es el resultado que obtuvo en otros, sino realmente apunta al corazón y no a la conducta. Bueno, la idea es que en la medida que vaya escuchando los métodos, usted pueda ir haciéndose como una evaluación a usted mismo. Puede que pierda hoy el examen. Nosotras hemos hecho ese ejercicio aún con nuestro propio corazón. La idea no es salir como, ay, he sido el peor papá o la peor mamá, sino es decir, uy, Señor, ahora debo pensar con más conciencia que todo lo que yo hago en pastorear y ayudar el corazón de mi hijo debe apuntar primero a su corazón y no su conducta. Sí. Y que le pueda ayudar a identificar cosas que cambian. Mira que a veces uno dice, y es muy común que nosotros decimos, a mí mi papá o mi mamá me daba una mirada y ya yo con eso tenía y sabía lo que tenía que hacer. Sin embargo, cuando vamos a hoy, yo digo que estoy bien, que a mí me funcionó. Sin embargo, por ejemplo, tengo problemas a veces para relacionarme con la autoridad. Me cuesta. Entonces, aprendemos de alguna manera un concepto errado y negativo de la autoridad. Y no entendemos que la autoridad es un marco en el cual nosotros podemos estar seguros, protegidos, amorosos, para conducirnos hacia lo que a Dios le agrada y tener una relación también genuina con Él. Y como decían en los anteriores capítulos, porque nosotros somos representantes de Dios como papás, ¿no? Ante nuestros hijos somos esa autoridad. Entonces, sí van dejando como una huella también, ¿no? Que muchas veces no vemos. Creemos entonces el primero es parte de aquello que estamos compartiendo y a mí no me fue tan mal. ¿Cuál sería un segundo aspecto o el segundo método no bíblico? Bueno, un segundo sería la psicología popular. Y digamos que sería psicología popular porque deriva de métodos psicológicos muy estructurados, pero que nosotros aplicamos porque lo hemos aprendido allí, en el común, hablando con los demás, ¿no? Entonces,
aunque el método que propone la psicología puede también ser no bíblico, de todas formas este es todavía más complejo porque es aplicado allí sin ningún tipo de rigor o de estudio, por decirlo de alguna manera. Entonces, utilizamos aquí mucho el soborno o los contratos. Hacer tratos con los hijos para que ellos hagan lo que nosotros queremos que hagan, pero allí hacemos uso de nuestro poder. Entonces, por ejemplo, cada vez que el hijo tenga la habitación limpia, compramos un juguete nuevo. Un premio. Un premio. O lo contrario, ¿no? Se premia con comida, con regalos, con salidas, con juguetes. Por ejemplo, que deje de hacer alguna conducta, una rabieta, una falta de respeto, o alguna conducta específica. Entonces, este también tiene sus complicaciones. Yo creo que todo papá ha hecho algo de eso. La palabra soborno suena muy fuerte. Sí. De pronto cuando uno la escucha, uno dice, uy, no, pero yo no he hecho eso. Pero de alguna manera sí, cuando hacemos como esos tratos o esas, si tú haces esto, yo te doy esto. Si tú te comportas de esta manera, yo hago esto. Y creo que muchas de esas cosas a veces las hacemos en cosas prácticas que son parte del hogar, de la casa. Si te comes todo, hay postre. De alguna manera, sin darnos cuenta y se vuelve tan sutil, caemos en eso y pues llegamos a establecer en nuestro propio hogar el soborno o el contrato. Yo pienso que uno puede decir, bueno, este método no es tan malo. A veces sí es bueno dar como un premio, una gratificación por algo bueno que hace la otra persona. Y no con eso estamos diciendo nunca felicites o nunca aplaudas ni nada de eso, pero sí es una constante en la que yo disciplino, acompaño a mi hijo, si de alguna manera lo que estoy cultivando en su corazón es una conducta que todo es por méritos, de acuerdo. Que todo lo que yo haga, bueno o malo, necesita una recompensa, que para ganar ciertas cosas debo hacerlas así no me gusten. Y sin darnos cuenta, cuando ya estamos grandes, eso tiene otros tintes, ¿no? ¿Qué pasa si me he portado bien, si he sido un buen cristiano y de repente vivo una tragedia? ¿Por qué me es tan difícil ahí entender la soberanía o el carácter de Dios? Porque de alguna manera pienso que todo es recíproco. Si hago esto, recibo esto. Si me porto bien, recibo esto. Pero pues la vida y aún la misma palabra no nos muestra que es así. Entonces, ¿cómo desde chiquitos podemos cultivar algo que realmente va a llevar el corazón de nuestros hijos a un concepto muy errado de Dios, a un concepto errado de la fe y a un concepto errado de caminar como creyentes en Él? De acuerdo. Sí, podemos usar la palabra chantaje, igual sí, sería también terrible. Pero sí. Pero de alguna manera pues es exactamente lo mismo. Y como decíamos, y tú señalabas ahora, ¿qué está pasando en el corazón? ¿Para qué los estamos entrenando? Estamos generando algunas atracciones a nuestros hijos sin darnos cuenta. Entonces, todo trabajo tiene que ser recompensado. Y quizás es una persona que no le gusta entonces servir, porque no, pues, o sea, yo por qué voy a ir a hacer eso. Sí, no gano nada. No gano nada. O sea, ¿qué hay para mí, no? Quizás aprendemos que no tiene sentido ser bueno si no hay un premio. Entonces, de alguna manera, estamos generando ídolos en el corazón de nuestros hijos. Y el ídolo aquí podría ser la codicia, que suena durísimo, pero que realmente, pues es eso lo que nosotros estamos haciendo cuando sobornamos. El egocentrismo, ¿sí? La soberbia también. La avaricia, o sea, son una cantidad de ídolos que estamos generando en el corazón de nuestros hijos sin darnos cuenta. Y creo que cuando usamos, ahorita hablábamos antes de iniciar este tiempo con Marinita el tema, y creo que estos son métodos que a veces son como las reacciones inmediatas que tomamos como padres, ¿no? Estamos ya que no se come toda la comida y de alguna manera el desespero de los afanes de la propia agenda personal, colocamos en la mesa el método. Bueno, si te lo comes, entonces te doy un helado. Y sin darnos cuenta se vuelven una constante en nosotros. Pero aunque eso revela algo que va a calar en el corazón de mi hijo, también revela algo que está en mi corazón. Mi impotencia, el afán de simplemente cambiar una situación para
de alguna manera yo estar tranquila, que no se me afecte la agenda, mis tiempos, las cosas que tengo planeadas. Entonces las soluciones como rápidas se ponen como a la mesa y no me permiten ver realmente mi responsabilidad como papá de pastorear el corazón de mi hijo y no simplemente hacer un ambiente cálido para que todo funcione. De acuerdo. Y lo más triste, después terminamos arrepentidos y nuestra manera es compensar de alguna otra forma, ¿no? Sumarle otra. Entonces seguimos ahí como en un círculo vicioso. ¿Cuál sería el tercero, Marinita? Bueno, el tercero es la modificación de conducta, que tiene mucho que ver con esta de la psicología popular, pero pues es un método psicológico propiamente dicho. Entonces, es similar al anterior, recompensas la conducta buena, la que está acorde a lo que tú esperas, y castigas la conducta mala. Y como tú decías, no es que no elogiemos, lo que pasa es que a veces terminamos recompensando conductas que simplemente están dando cuenta de una responsabilidad que el hijo tiene y que es natural que lo haga. En ejemplos, para que entonces, de pronto nos... por ejemplo, tiene que arreglar su habitación, tiene que cumplir sus tareas. Eso es lo que se espera de la persona. Entonces, terminamos premiando cada vez que haga la tarea. Aún incluso a veces cosas como, si haces la tarea, no arreglas, no ayudas a poner la mesa en esta semana. Entonces, imagínate que hay dos valores que están en juego, pero que ambos son importantes. Pero terminamos haciendo ese tipo de cosas en aras de situaciones que es lo que se espera del niño o del hijo. Entonces, se recompensa por hacer lo bueno. Puede ser el arreglo de la casa, el arreglo de la habitación, la tarea, y el hijo termina respondiendo a esas recompensas. O se castiga lo que no está bien. El tema de la modificación de conducta es que hay manipulación. Y en últimas tampoco le estamos enseñando a nuestro hijo dominio propio, que es algo a lo que también nos llama el Señor. Creo había un ejemplo que me gustó en la lectura y era de una familia que cada vez que sus hijos hacían algo bueno, alguna conducta buena, colocaban en un frasco el papel. Entonces, para poner un ejemplo, Marinita hizo algo bueno, entonces va el nombre de Marinita. Pero si hacía algo malo, quitábamos un papel de eso. Y de alguna manera me imagino el afán de esa familia, de esos hijos, cada cosa que hacían. Recogí una media, mi nombre ahí. Y al final de la semana abrían y contaban, no contaban, metían la mano y sacaban un papel. Si tú hacías más cosas buenas, pues tendrías mayor posibilidad de que fuera tu nombre. Y ese nombre que sacaba se le daba un premio. Uno puede decir, bueno, fue una buena táctica de esta familia para que ellos hicieran sus tareas. Pero de fondo, volvemos a lo que estamos hablando. Estamos trabajando en la conducta, no el corazón. Y estamos desviando el corazón de estos chicos en buscar solo premios, en buscar solo cosas que satisfagan de alguna manera sus deseos. Y creo que es algo que uno ve en la Escritura. El hombre se inclina a cumplir sus propios deseos y aún pasa por encima de, viola ciertos parámetros bíblicos por alcanzar esos deseos. De alguna manera, la modificación de conducta alienta a nuestros hijos a cumplir sus deseos haciendo lo que sea. Sí, de acuerdo. También a temerle a la privación, a cuando las cosas faltan, ¿no? A hacer las cosas pues por recompensas, pero ¿cuál es la ética que está detrás a la que el Señor nos llama, ¿no? Entonces, ¿somos íntegros por amor y por obediencia a Dios o somos íntegros porque sabemos que allá hay una respuesta para nuestra conducta? Aprendemos a evitar de pronto lo que no quiero, pero básicamente por evitar una consecuencia y no por amor, no porque entiendo lo que eso significa. Entonces realmente no estaríamos pastoreando adecuadamente el corazón de nuestros hijos. Y creo que también está el lado de lo negativo, ¿no? Porque nos centramos un poco en lo positivo, pero si haces algo malo y hay un castigo, hay una prohibición, hay algún límite ahí, a veces también hacemos un mal contexto, una mala afirmación de lo que está mal. Porque para un papá, entonces, si no recogiste la loza, está mal. Entonces hay un castigo. Y realmente esa es una acción que es pecaminosa delante de Dios, en donde haya un castigo. Entonces,
proveemos un mal concepto también de lo que está mal a nuestros hijos. Y pareciera que lo que está mal es no cumplir las expectativas de los papás o no hacer el checklist de tareas que tenemos. Y lo que está mal va mucho más allá de eso. El contexto de lo que está mal es el pecado, aquello que no agrada al corazón de Dios, aquello que erra al blanco de lo que la Escritura dice. Y de alguna manera esta modificación de conducta también está proveyendo un mal concepto de lo que está mal. Y se vuelve el mal una cosa que no es una verdad absoluta, sino que para ti está mal esto, para mí no. Relativo. Para un papá puede estar mal mentir y para otro no, porque puede estar justificado. Y crecemos sin tener ni siquiera una claridad frente a lo que no está mal, que es pecado y no agrada al Señor. Y creo que hoy sufrimos mucho con eso, ¿no? Sí. Si sentáramos varios jóvenes y colocamos diferentes temas para que ellos definan qué está mal y qué está no, sería una batalla campal claro. para poder definirlo, porque ahorita ya es todo subjetivo, pero de alguna manera este tipo de método también nos está proveyendo un buen concepto de lo que está bien y de lo que está mal, y no está yendo a la palabra de Dios. De acuerdo. Sí, allí los hijos hacen muchas cosas por aprobación, ¿no? Por complacer a los padres. Y pues no es lo que nos dice la Biblia, ¿no? Entonces, estamos pastoreando el corazón de nuestros hijos, pero en la dirección equivocada. Eso de complacer como cala, ¿no? Cuando ya también estás grande y no complaces, no sientes que puedes complacer a otros, se te derrumba el mundo. Claro. Y nunca eres suficiente, o sea, afecta la identidad de las personas, afecta la identidad de nuestros hijos. El Dios que conoce nuestros corazones nos llama a una conducta recta con el propósito de honrarle a Él. Y creo que allí es donde volvemos al orden de los factores. Nosotros apuntamos a honrar a Dios y nuestra conducta, por ende, todo lo que hagamos está para honrar el corazón de Dios. ¿Cuál sería el otro método? Otro método lo podemos llamar emocionalismo. Por lo general apela al miedo, que es la emoción que más se maneja. Entonces hay como una amenaza, un chantaje emocional. Entonces decimos, es que no hagas eso porque tú hieres mis sentimientos, o se avergüenza al niño, es que tú me haces quedar mal, entonces me voy a enfadar muchísimo si tú haces tal cosa. El llamado no es a que tú obedezcas para la gloria de Dios, que tú obedezcas porque eso le agrada a Dios, sino para evitar la vergüenza. Entonces, a veces incluso decimos cosas como, tenemos que irnos ya del parque porque va a venir la policía. Y después no entendemos por qué los jóvenes y aún los adultos, y vemos casos como el que hoy contaban en el noticiero, de una persona que agrede a la policía, que es la autoridad. Entonces, se tergiversan todos los conceptos. No, si no haces la tarea, tú vas a terminar acabando siendo un don nadie. Entonces, utilizamos la emoción y las emociones en general del miedo y de la vergüenza, que son las que más se utilizan, para que nuestro hijo haga lo que nosotros queremos. En del emocionalismo hay un tema muy importante que es una de las técnicas muy utilizadas, que es la del tiempo fuera. Que es que ponemos al hijo en un rincón de la sala, en una silla, sentado. Y ahí hay diferentes versiones, porque tú puedes ponerlo a que siga mirando lo que está pasando en la casa. O lo puedes poner que mire y esté a la pared, está de espaldas. Y entonces, ¿qué pasa? Los demás, por ejemplo, supongamos la familia está aquí jugando, los dos hijos, la tía, la mamá, el papá, y el niño se sentó allá, pero seguimos jugando, nos seguimos divirtiendo, la vida pasa, ¿no? Mientras que el niño está allí. Momento de aislamiento. Uy, sí, pero el tema del aislamiento es que incluso puede llegar a ser hasta cruel. Porque realmente nada es más aterrador, y sobre todo para un niño, que perder el afecto, que el abandono, que el sentirse rechazado, excluido. Entonces realmente es una técnica de mucha humillación emocional, es una técnica de abandono emocional, de rechazo,
que termina afectando también la autoestima, la seguridad, generando personas con apegos y dependencias afectivas de otros inadecuadas cuando son más grandes. Entonces, el tiempo fuera realmente es un menosprecio del niño y tiene consecuencias muy complejas. Creo que este emocional también pone el peso en que tú eres responsable de las emociones del otro, cuando el concepto bíblico no es eso. Tú eres responsable de tus emociones, de lo que tú sientes. Pero acá estamos transmitiéndole al niño, tú eres responsable de cómo está mamá porque tú hiciste eso. Mamá está triste por tus acciones. Tú eres responsable por eso. Tú eres responsable y de alguna manera ponemos una responsabilidad y una carga y una culpa en el niño frente a acciones que no son. De acuerdo. El niño no es responsable por las emociones de los demás, porque a veces puede que sí las cause, pero a veces la otra persona puede malinterpretar una situación, desbordarse en algunas emociones que no son responsabilidad del otro. Entonces transmitimos también una culpa, ¿no? Tú pusiste a tu amiga triste, tú perdiste esta amistad, tú colocaste a tu abuelo mal. Hiciste quedar súper mal a tu papá. Y yo creo que eso es una carga que... ¿Yo qué hice para tener un hijo así, no? Uy, Dios. Y de alguna manera eso se vuelve algo que, sobre todo ya en jóvenes más adultos, uno se pone cosas y cosas encima y no entiende por qué se siente así, por qué X o Y, pero es porque uno mismo ha querido ser responsable aún de las emociones de otros, porque siente que es rechazado. Si esto fuera una verdad bíblica, usted sería responsable de cuántas cosas frente a los sentimientos de Dios, de todo lo que hacemos, pero no es una verdad bíblica, ¿sí? Y creo que es importante que podamos ver que las emociones, como decía Marinita, no pueden ser una herramienta para manipular a nuestros hijos. Y aquí me gustaría de pronto hacer una precisión en el siguiente sentido, porque quizás nos pueden estar viendo, por ejemplo, profesoras del colegio o profesores del colegio. Imagínense el tiempo fuera en el colegio, delante de otros niños. Vergüenza. Una vergüenza que es muy difícil después de superar, ¿no? Entonces pasa a ser un maltrato, pasa a ser un método violento realmente de corrección. Duro, ¿no? Está, sin darnos cuenta, de pronto en el afán de hacerle ver a nuestros hijos que sus acciones pueden causar ciertas cosas, lo que estamos colocando es mayores tragedias en sus propias vidas, mayor dolor en ellos. Entonces, el emocionalismo es un método no bíblico que podemos caer como padres en el que usamos las emociones para condicionar la conducta de nuestros hijos a lo que queremos. Nuevamente, si usted se siente identificado, no es el único, tranquilo. Creo que de alguna manera todos hemos pasado por alguna de estas o por todas de alguna manera, porque en nuestro corazón también hay momentos que se desborda y en los momentos en que nos desbordamos como padres no estamos muy conscientes de aquello a lo que realmente Dios nos está llamando. De acuerdo. ¿Cuál sería otro, Marinita? Bueno, el otro es el que se llama corrección punitiva, lo que normalmente conocemos como castigo. Entonces amenazamos con el castigo, con el fin de controlar a los hijos. Básicamente aquí el tema pasa por el control. Puede ser un grito, puede ser un golpe, puede ser prohibir algo que les gusta, pero el propósito es mantener bajo control a través del castigo a los hijos. ¿El castigo solo físico o cualquier tipo de castigo? Físico, corporal, verbal, porque pueden ser frases verbales que también son descalificadoras, por ejemplo, pero también puede ser prohibir el uso de la bicicleta, no ves más televisión, te quedas castigado en tu cuarto y no sales por 2 semanas, no vas a ir al cumpleaños de tu amiguito. ¿Qué es lo que es importante en esta del castigo? Que por lo general lo hacemos, como tú señalabas ahora, un poco desbordados. O sea, el castigo cuando se aplica tiende a ser un impedimento que ponemos, pero que lo ponemos muy rápido, que lo ponemos de manera muy incisiva
es decir, ahí directa, y por lo general es porque rebasa nuestra capacidad y nuestros recursos de responder de una forma paciente, sosegada, sino que ya se nos desbordó la copa. Entonces, por lo Creo general... que esa anotación es súper importante, porque de alguna manera uno aún ve en la Biblia que frente al pecado habían unas consecuencias y había un castigo también, ¿no? Sí. Quiere decir entonces que ahora no podemos... no sé si la palabra, pero no podemos venir a traer consecuencias a nuestros hijos. No estamos diciendo eso. Claramente, si usted como padre determina frente a una situación que está viviendo con su hijo que va a suspender su celular una semana, no estamos diciendo eso no es un método no bíblico, sino va a la aclaración frente a lo que está diciendo Marinita. Es cuando como que ni lo pensamos y nos desbordamos y nos dimos cuenta que, ay, no, la embarré. Sí. Y al segundo día le digo, bueno, ya no es una semana, no. son 2 días. Entonces estamos apuntando allá. Cuando nuestra propia impotencia, nuestra falta de dominio aún propio nos desborda en decir, es que yo soy el de la autoridad, entonces la impongo por sobre todo, sin pensar realmente si eso está aportando en el crecimiento de mi hijo, ¿no? Exacto, lo que busca es someter al hijo, lo que busca responde más a un estallido de furia, responde más a una propia falta de control de nuestras emociones. Y nosotros somos los adultos, ¿no? Nosotros somos los que tenemos que actuar con serenidad, somos los que tenemos que estar controlados, porque ahí de todas formas igual nosotros estamos dando ejemplo de cómo se resolucionan las dificultades y el hijo, el niño de todas formas está aprendiendo básicamente de nuestra conducta. Y creo que algo importante es que no confundamos esto con las consecuencias, porque también en este tipo, digamos en el impunitivo, no hay diálogo. Exacto. Sí, no está el momento en que te sientas, tú hiciste esto, por consiguiente sabes, digamos, las reglas de la casa y una disciplina, ahora debes asumir esto. En el punitivo ni siquiera hay ese espacio de diálogo, de acuerdo, de poder entender realmente, de exhortación, nada, sino es la imposición de la autoridad por encima de. Correcto. Aunque nos reímos ahorita, yo sí recuerdo momentos en que mis papás a veces colocaban un castigo que uno como hijo sabía que no iba a servir, por ejemplo, no vas a reunirte con tus amigos, pero uno sabía que al otro día tenía una actividad, una tarea y iba a estar con sus amigos. Entonces, de alguna manera el hijo también empieza a manipular esas cosas y le pierde el sentido a eso. Genera mucha confusión. Sí. Sobre todo en los hijos pequeños, ¿no? Ya después, pues los más jóvenes, pues ya van discerniendo por su propia cuenta, pero en los hijos pequeños genera confusión. Y esos impedimentos, cuando estábamos trabajando con Junior, recuerdo que habían ciertos, digamos, castigos, vas a estar una semana en el cuarto, y uno creía que eso afectaba al chico, que le iba a hacer entrar en razón. Y el chico una semana en su cuarto ya tenía todos los planes, no le afectaba en nada. Para nada. Y decía, pues, bueno, yo me acomodo esta semana diferente. Veo televisión y ya, no pasa nada, qué rico estar en pijama todo el día. Solo era un desborde de nuestra autoridad, de nuestro enojo, pero no era algo que realmente calara en el corazón. Ahora, el tema del castigo también es que por lo general, como no hay ese diálogo, no hay esa exhortación, esa instrucción correctiva, paciente, amorosa, tampoco se enseña cuál es la conducta adecuada, ¿no? Sí. Entonces, ni se pastorea el corazón, ni se enseña la conducta adecuada. Claro, y al final también podemos estar generando ahí atracciones en el corazón de nuestros hijos. Por ejemplo, que la violencia es buena. Eso es algo que podríamos estar enseñando. Y ahí estamos construyendo ídolos también. Y creo que también transmitimos un concepto de autoridad que después ellos van a replicar, ¿no? Cuando tú eres autoridad, tú puedes hacer cierto uso del poder, puedes cohibir, puedes molestar, porque de alguna manera esos castigos se ven como algo que molestas el corazón, las rutinas, y creo que podemos crecer con un concepto en el que si yo llego a estar en una posición de autoridad, yo puedo hacer esto, el poder me hace dar la oportunidad de hacer esto. Ahora también, por lo general, ¿qué es lo que no medimos? Porque evaluamos a corto plazo, pero no a largo plazo. A largo plazo, ¿qué pasa? Rebeldía, oposición. Ya llega un momento donde esos castigos no nos van a funcionar. No.
y ya los jóvenes, los adolescentes. Y fueron tan extremos que ya también los No, ocupé tienen todos. que ir avanzando, claro, entonces Sí. como que cada vez voy poniendo mucho más drásticos, ¿no? Sí. Y quizás no me mido en ese uso del poder, entre comillas, porque realmente es autoridad. Claro que sí. ¿Y cuál sería un último? Ya hemos nombrado varios, de pronto ahorita podemos hacer un repaso de uno a uno, pero ¿cuál sería el último que podrías mencionar? La mezcla de todos. Todos utilizamos todo, sería como un eclecticismo errático porque utilizamos de todo pero sin ningún propósito claro, sin ninguna rutina, por decirlo de alguna manera, sino esta semana el castigo, la otra semana el premio, la modificación de conducta, en fin, según me vaya saliendo el soborno. Entonces, pues los hijos terminan pues, absolutamente confundidos. Incluso algunos papás dicen, pues, que los hijos crezcan en total autonomía, entre comillas, y no hacen nada, ¿no? Porque voy a dejar que mi hijo haga lo que él quiera, porque uno tiene que experimentar, porque uno cayéndose es que aprende. Y sí, parte de eso es cierto, pero pues igual tiene que haber límites. Yo creo que yo pensaba, si hiciéramos una encuesta, por ejemplo, acá en el liceo, en el Liceo del Encuentro, si hiciéramos una encuesta a los chicos de qué forma tu papá te disciplina, y pusiéramos A, B, C o todas las anteriores, ¿cuáles contestarían los chicos? De pronto habrían unos que sí la tienen muy clara, decir, esta es la forma en que mi papá, digamos, nos disciplina, papá y mamá nos disciplinamos fuerte. Pero estoy segura que si hiciéramos la encuesta habría un gran porcentaje en que van a decir todas las anteriores. Todas las anteriores. Porque de alguna manera los papás sí hacemos como esa mezcla y sin darnos cuenta se vuelve una bola de nieve en la que arrastramos a nuestros hijos y en la que ellos mismos ni siquiera saben cómo responder a la forma en que en la que nosotros le estamos criando. En esto hago esto y está mal, acá me dice esto y no saben ni siquiera cuáles son los parámetros que como familia estamos usando para que ellos puedan crecer. Suena como chistoso lo de la encuesta, pero al mismo tiempo es triste, el saber que ni siquiera nuestros hijos están como claros en ese concepto. ¿Y qué me dices cuando el papá usa unos y la mamá otros? De alguna manera se vuelve toda la mezcla, ¿no? La mezcla, pero entonces peor de confundidos, Sí. ¿no es cierto? Porque tampoco hay consistencia, no hay Y ahí hacemos que armonía. nuestro hijo manipule, ¿no? Claro. A que Con el uno actúa de una manera y con el otro de otra. De alguna manera, esto sí nos hace pensar que como familias, como padres, sí debemos tener esos espacios para sentarnos y determinar de qué forma Dios nos está llevando para pastorear el corazón de nuestros hijos. De qué forma vamos a disciplinar. Claramente papá es diferente a mamá, pero si hay unos acuerdos, transmitimos algo que para nuestro hijo es importante. Transmitimos una misma convicción y es que lo que debemos de tratar es su corazón. Que su corazón pueda entender las verdades de Dios, que su corazón pueda entender que no gritamos porque está mal y estorba y nos duele el oído, sino porque eso no evidencia el amor al prójimo, porque eso realmente está mostrando una conducta de mi corazón. Como decía al principio, si usted se evalúa, bueno, nosotras nos evaluamos y también ya no nos fue tan bien, pero creo que es lindo. No me sigue yendo bien en algunas cosas. Creo que es lindo ver que es la forma en que Dios también nos exhorta a nosotros, ¿no? Nos exhorta a volver a la Escritura, que es lo que la palabra nos está instando a ver. A manera de conclusión, ¿qué conclusiones podrías tener, Marinita, para compartir? Bueno, sea cual sea el método que hayamos usado o que estemos utilizando de todas formas, pues tenemos la oportunidad en este momento de evaluarlo, de mirar si es un método que realmente pastorea el corazón de nuestros hijos o más bien lo está llevando por direcciones equivocadas, a temerle al hombre, a la aprobación, a la complacencia, a la violencia, a la codicia, en fin, a resolver las situaciones de una manera que no es lo que el Señor nos llama. Entonces, cualquier método que utilicemos, de todas formas, de una u otra manera, también está trabajando el corazón de nuestros hijos. Puede que funcionen. De hecho, muchos padres lo utilizan y les funciona. Pero nosotros como creyentes estamos llamados a lo que el Señor nos está invitando.
Y al Señor le importan también los métodos. Por eso, pues, Él también en la Biblia nos dice cuáles son los métodos, que creo que seguramente ese será el tema a seguir, ¿cierto? Sí, es el Entonces, tema también, próximo miércoles. También nos dice cuál es la manera, ¿no?, que Él ha propuesto. Creo que algo lindo es ver ahora el rol de paternidad de Dios con nosotros. ¿Cuántas veces en la Escritura, y creo que es a diario que Dios nos insta en la Escritura a mirar nuestro corazón primero, más que nuestras conductas, a podernos ver frente a la cruz y entender nuestra necesidad de Él para poder cambiar? Y creo que ese elemento de la paternidad de Dios nos debe retar a nosotros como papás. ¿Cómo estoy llevando a que mi hijo pueda ver su corazón, pueda ver su pecado y pueda ver su necesidad de Dios antes que cualquier otra cosa? Eso reta la fe, ¿no? Realmente yo quiero que mi hijo, con todo lo que yo haga, se acerque más a la cruz y a poder reconocer su necesidad de Cristo. Y no que sea el mejor hombre del mundo, pero esté lejos de la cruz y solo esté alimentando ídolos, alimentando prototipos, roles que la sociedad o que nosotros mismos como papá colocamos. Sí, y creo que como consecuencia de lograr este objetivo principal, de todas formas las relaciones en el hogar también son distintas. Cuando utilizamos muchos de estos métodos no bíblicos, lo que tendemos es hacer que nuestros hijos se alejen, que no haya confianza, que no haya como la suficiente comunicación, porque si le tengo miedo al castigo no voy a confiar, ¿cierto? Entonces ¿a quién voy a ir? Primero no voy a ir seguramente a mi papá o a mi mamá a comentarle algo, sino que voy a buscar por fuera. Entonces, como consecuencia de trabajar eso, sin lugar a dudas también en el hogar las cosas van a ser diferentes y vamos a tener unas relaciones mucho más cercanas y vamos a estar también cuidando a nuestros hijos, amándolos como también Dios manda. Y creo que ahí cala nuevamente cómo empezamos, el concepto bíblico. Dios produce cambios de adentro hacia afuera. Dios no va a cambiar simplemente cosas de afuera y va a dejar que tu corazón siga mal, porque a futuro nuevamente tu fruto va a ser malo. Dios trabaja primero nuestro corazón, trabaja de adentro hacia afuera y lo va a trabajar como papá y lo va a trabajar también en nuestros hijos. Veo que tienes un versículo ahí, me gustaría que lo leyeras, Marinita. Salmos 51 del 10 y 17. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Qué lindo poder terminar con este pasaje de la Escritura y que como papás, ahorita más que un momento de orar por nuestros hijos, ore por su corazón como papá. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Crea en mí un corazón que no quiera complacer mis propios deseos para que mi hijo tenga la mejor conducta, sino crea en mí el corazón que evidencia un sacrificio que te agrada a ti. Lo que más deseamos hacer en nuestro rol de padres es agradar a Dios. En la medida que agradamos a Dios, aunque el resultado que veamos en nuestros hijos sea bueno o malo, estamos caminando en agradar a Dios. Y Dios en su momento y en su obra hará el resto, con aquellos que Él mismo nos ha dado. Él nos los dio, esos hijos. Amén. No sé si quieres terminar orando, Marinita, por esto. Bueno, amado Padre, gracias por la posibilidad que nos das de evaluar estos métodos que estamos utilizando para motivar, para alentar a nuestros hijos en nuestra crianza. Sabemos, Señor, que tú nos das la sabiduría, que tú nos ayudas porque a ti te interesan, no solo el objetivo, sino la forma como hacemos esto. Y por eso sabemos que tú también dispones allí de formas y de métodos que al hoy reconocer que quizás nos hemos equivocado, Señor, podemos tener la posibilidad de reevaluar, de empezar de nuevo y de caminar como a ti te agrada, pensando como padres cómo pastorear el corazón de nuestros hijos y guiarlos, Señor, a ti.
guiarlos en ese propósito de que te glorifiquen y que se gocen siempre en ti. Gracias, Señor, por darnos esta posibilidad de reflexionar en este tema. Y ayúdanos, porque te necesitamos. Necesitamos de tu dirección. Necesitamos, Señor, venir a ti y consultarte. Cada vez más consultar tu palabra para poder también ser los padres que tú has puesto para nuestros hijos. Representarte dignamente, Señor. Representarte a través de nuestro propio carácter como padres, como personas. Gracias, amado Señor. En el nombre precioso de Jesús oramos. Amén. 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 Bueno, les esperamos este sábado. Tenemos reuniones de mujeres, de jóvenes. Está el encuentro de hombres. Las inscripciones siguen abiertas, así que esperamos que puedan tener este espacio todos los hombres. Si usted no es de nuestra iglesia y nos está escuchando a través de las redes y quisiera más información, puede escribirnos allí en los comentarios y podemos contactarle y poder proveer pues de la información que precisa. Gracias por este tiempo. Ayuda, somos padres. Gracias.